Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Bienvenido. ¿Cómo le va, don Welmer? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a este prestigioso programa y muy buenas tardes a todos los costarricenses que nos escuchan. Gracias, don Welmer. Le recuerdo que usted nos puede escuchar en vivo 93.5 cualquier parte del país, www.monumental.co.cr, cualquier rincón del mundo. En Canal 2 nos pueden observar esta noche a las 8 de la noche y pueden escuchar la repetición, el reprise de Matices hoy a las 9:30 a través de la radio. La segunda vez que viene don Welmer, había venido ya como ministro de Economía en una ocasión a Matices. Cuénteme cómo va la precampaña, don Welmer. Bueno, muy bien, con mucho entusiasmo, es mucho el respaldo de los costarricenses que hemos recibido a lo largo y ancho de todo el país. Estamos muy motivados exponiendo nuestras ideas claras de cómo vamos a hacer nosotros para impulsar este país con fuerza, para llevar adelante una propuesta que le estamos haciendo al país donde podemos crecer más rápido, donde podemos distribuir mejor el ingreso, donde podemos nosotros disminuir la pobreza, generar más empleo, eso a partir de lo que se ha ido construyendo a través de la historia y de este gobierno. Le recuerdo a nuestros oyentes, pueden interactuar con nosotros en tiempo real, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. ¿Es la primera vez que hace campaña para un puesto de elección popular, ¿no? Sí, es la primera vez. Yo he sido presidente de la asociación del barrio, pero eso se hace en una reunión. ¿Ya hizo campaña? No, se hace en una reunión nada más, ¿verdad? No y sale más, tan cara, además. Sí, eso es mucho. Después he sido, tal vez, en el gobierno estudiantil, ¿verdad? Alguna vez estuve por ahí, pero es la primera vez que estoy en una campaña de este tipo. No, Welmer, siendo la primera vez que lo entrevisto como precandidato. Para mí, ¿verdad? Porque sí he estado en todas las campañas del Partido Acción Ciudadana, he participado en debates, he estado recorriendo el país, pidiendo el voto, etcétera. Eso sí lo he hecho, pero para mí es la primera vez. Ya casi vamos a hablar de eso, pero tomando en cuenta que es la primera vez que lo entrevisto como precandidato, ¿me podría comentar un poco de usted? ¿Quién es Welmer Ramos? Sí, yo soy el menor de una familia de 8 hermanos. Nací en Guanacaste, en las faldas del volcán Miravalles, de una familia de pequeños agricultores, donde estudié en una escuela con 2 maestros, ¿verdad? Una escuela pequeñita. Estuve después en un pueblito más grande que se llama La Fortuna de Bagaces. Me dediqué a las actividades agropecuarias casi por 23 años, hasta que comencé a trabajar en el Banco Central. Estudié economía, trabajé 23 años en el Banco Central también, y ahí estuve haciendo muchísimas cosas de política monetaria, cambiaria, de crediticia. Estuve haciendo investigación económica. Después me trasladé a la Asamblea Legislativa, donde estuve de asesor legislativo en las principales comisiones, como Hacendarios, como la Comisión de Estudios Económicos. He sido profesor universitario por 25 años de mi vida, y después fui ministro de Economía, Industria y Comercio, que ese fue una de las que me lo pidió Luis Guillermo Solís, que le ayudara, y fue de veras un reto y un buen paso por la política, porque me permitió poner en práctica muchas de las cosas que yo creía que se tienen que hacer en este país. Don Welmer, siempre le pregunto a los precandidatos presidenciales esto, y les advierto además que es un tema personal que tiene que ver con su privacidad, así es que si usted escoge no responder, lo entiendo perfectamente y no insistiré. ¿Usted me puede comentar cuál es su ingreso mensual?
Mi ingreso mensual, sí. Vamos a ver, debe andar pues cerca de... En bruto debe andar como en 1.700.000. ¿Ese es el ingreso de su casa? Ese es el ingreso de mi casa. Sí. Ok. ¿Y tiene idea de cuánto le ha costado la precampaña, Welmer? La precampaña, vamos a ver, sí, hicimos corte y vamos como por unos 9 millones. ¿Eso le ha costado la precampaña completa? Sí. Incluyendo los spots que ponen en Facebook, las giras. Sí, como por ahí debe andar. ¿Y cómo ha financiado esos 9 millones? Con aportes de muchos costarricenses en pequeñas cantidades. Hemos hecho cenas, hemos hecho carnes asadas, hemos hecho actividades de lunadas y cosas de ese tipo, y hemos ido recogiendo. ¿Y cobra entrada? Claro, en todas. Y entonces, y en la cena el plato es caro. Y entonces, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y estábamos en $100, ¿verdad? ¿$100 el plato? $100 el plato, ¿verdad? Pero era muy buena. Sí. Cuento que sí. No, tiene que ser muy buena. Digo, para que sean $100 tiene que ser muy buena. Todos salieron satisfechos. Sí. Hemos hecho carnes asadas. El domingo pasado estuvimos con la juventud, hicimos una parrillada y una sesión de disfrute en el campo con una cantidad grande de jóvenes. Eso también nos dejó dinero. Hemos recurrido a tocar y a los amigos, a hablarles, y entonces esto es así de poquitos. ¿Cuál es el amigo que le ha donado más? No, pues me pongo a decir yo acá, no sé, ahí el aporte tal vez debe andar por ahí de unos 300,000 o 400,000 colones, algún familiar. ¿Algún familiar? Sí, la familia está en esto y la familia cree mucho en mí y le agradezco. ¿Ha tenido que poner de su plata, de sus ahorros? Sí. ¿Tiene cálculo cuánto? Sí, como 2 millones de colones. Ahora bien... Tampoco tengo mucho, Randall, esto ¿de ahorros? Sí, no. Eso es caro, yo le dije al inicio, eso le dije que era más caro que en la asociación del barrio. Gracias, Chirita, es que aquí estamos en logística. El café es para el señor, el agua para don Welmer y el café para mí también, como todas las tardes. Era tuyo. No, el otro es mío, no se preocupe. No es que Chirita me lo trae listo de una vez. Bueno. ¿Nunca toma café usted? ¿Nunca toma café? Sí tomo café, don Randall. Lo que pasa es que he tomado mucho ya el día de hoy. ¿Sí? Yo soy muy cafetero y cuando tomo mucho café también me tiende a dar un poquillo de gastritis, y entonces ya hoy la cuota está ya más cumplida. Que cumplida. Ayer estuvo aquí Carlos Alvarado, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar el programa, pues sé que anda en muchas cosas. Buena parte de la entrevista se dedicó a por qué don Carlos asume como suyos logros de la administración Solís. Sí. ¿A usted qué le parece ese tema? Vamos a ver. Una de las cosas que yo no hago es decir y poner de frente las obras de un gobierno. Yo estoy poniendo de frente ideas, estoy poniendo de frente un programa, estoy poniendo de frente una visión de país e ideas claras. De esto se trata. Lo que haya hecho un gobierno es la obligación de un gobierno a hacer, y me parece que en ese sentido nosotros debemos de ser respetuosos. Ni don Luis Guillermo Solís ha querido ponerle placa a las obras que él hace, menos yo voy a tratar de apropiármelas para hacer campaña. Yo he sido muy crítico de esto en el pasado, ¿sí? Y una de las cosas de la crítica, cuando uno es crítico, tiene que ser consecuente también. Y creo que la obra pública no es una buena forma de hacer campaña, menos cuando no es propia, sino que es hecha por otros. Le comprendo su respuesta. Lo que pasa es que me la desvió un segundito para hablar de usted, y quiero que me hable de cómo califica usted la actitud de su contendor electoral, Carlos Alvarado, de atribuirse obras del gobierno. Sí, a mí no me parece, yo estoy en desacuerdo. Yo he dicho, si don Luis Guillermo no ha pegado ni una sola placa en ninguna obra, ¿por qué nosotros como ministros vamos a andar apropiándonos de obra y diciéndole al pueblo
que me agradezca o que me dé el voto por lo que ha hecho otro ministro o el gobierno en que nosotros hemos participado, y esto lo ha hecho el pueblo de Costa Rica, es que ni siquiera es otro ministro. Cuando se hacen obras, es el pueblo de Costa Rica el que paga, el que pone los fondos y demás, y entonces nosotros no deberíamos de apropiarnos de eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Le parece un golpe bajo ese? ¿Un golpe bajo? ¿Sí? No, es que cuando estamos en una campaña política son las ideas, no lo que se ha hecho en el pasado, lo que tenemos que exponer. Es decir, hacia dónde vamos nosotros. No es ir a hablar del pasado y de lo que se ha hecho. Eso me parece demasiado nostálgica, una campaña de ese tipo, y las campañas tienen que ser alegres, propositivas, de marcar el rumbo. Además de nostálgica, ¿la forma le parecería de bajo nivel? Sí. No es eso. Yo no voy a andar apropiándome porque yo también podría ir y pararme en ese puente. Sí, yo ayer le pregunté, dijo que todos los costarricenses podrían ir a pararse de ese puente. Claro, pero yo muchas veces he criticado a un alcalde que va y corta la cinta. Corta la cinta, tal vez está bien, si lo quieren inaugurar, ¿verdad? El puente, porque el pueblo debe saber que el puente está nuevo o alguna cosa de esas, pero ni siquiera deberíamos de estar gastando dinero público en inauguraciones cuando son obras que se están llevando a cabo con los dineros del Estado. ¿Le parece que el gobierno de la República ha sido cómplice de la actitud de Carlos Alvarado de atribuirse obras? No, yo no puedo decir eso. Pero lo mira pasivamente, realmente. El gobierno. Creo que el gobierno no debería de participar de ninguna manera y no está participando. Esa es mi percepción, y ha sido respetuoso por la beligerancia. Entonces yo no tengo críticas contra el gobierno, pero yo cuando terminé de ministro, le voy a decir, no volví a llamar al presidente por respeto, y traté de desvincularme del Poder Ejecutivo, porque íbamos a una campaña en que esas cosas no deben de estar, no deben de mezclarse. Eso puedo hablar de mí únicamente. Sí, no ha vuelto a hablar con el presidente entonces desde que salió, ni a mensajear, ni a mandarles un WhatsApp, nada. No. ¿Sabes si don Carlos lo ha hecho? Porque es que me acaba de aclararlo, hablo por mí. No, yo hablo por mí. Yo no sé, de esas cosas no sé. El día del cumpleaños quizá, si ha sido posterior a esa fecha, desde luego que le envío un mensaje de cumpleaños. Fue posterior, fue en abril, el cumpleaños del presidente. Entonces sí, le mandé un correo diciendo nada más. Un WhatsApp. ¿Y mantiene contacto con miembros del gobierno? ¿Con miembros del gobierno? Sí. Sí, a veces puedo conversar alguna vez, un buen chiste se comparte, ¿verdad? Entonces hay que reír. Ahí tengo amigos. ¿Quién manda los chistes? ¿Ustedes se los mandan? Me los mandan, ¿verdad? Y alguno bueno, también hay que compartir un buen humor. No puede ser esto de hacer malas caras y amargados. Tengo muy buenos amigos. Recuerden que hay compañeros ahí que han sido compañeros de lucha de muchísimos años. ¿Quién es su mejor amigo en el gobierno? Mi mejor amigo en el gobierno. ¿Sí? Tengo varios, pero yo no sé. Por ejemplo, Felipe Arauz ha sido una persona que hemos estado cerca desde hace 15 años o 17 años de atrás, ¿no? Y entonces nos conocemos muy bien. ¿Con ese se manda chistes? Con Felipe, sí, Felipe, y tiene muy buenos. Sí. Sí. No, nunca he compartido con don Felipe, menos un chiste, pero bueno, tal vez algún día de estos. Son las 2:18. ¿Quién es su principal consejero? Mi principal consejero, mire, tengo varios consejeros buenos en el partido. Hay, por ejemplo, hay muchos jóvenes que me ayudan, ¿verdad? Está Fernando Pérez, Vicente Núñez, está gente como, ¿qué le digo yo? Gerardo Fumero. ¿Diputados actuales? Diputados actuales, claro. Tengo 5 buenos consejeros actualmente. Está doña Laura Garro, está doña Nidia Jiménez, está doña Marlene Madrigal, está don Marvin Tencia, y después está don Henry Mora, por ejemplo. Esos
son personas con las cuales converso. El grupo Don Otón. ¿Don Otón no es su consejero? Don Otón, claro que lo consulto. Don Otón es un referente para mí importantísimo. Es una de las personas que creo que más sabe de los temas de país, ha estudiado enormemente la problemática del desarrollo de este país y de lo social y demás, y entonces es una de las personas que yo cuando tengo alguna duda le pregunto cosas. ¿Usted es el delfín político Don Otón, don Welmer? No podría decir yo eso. ¿Don Otón lo impulsó a su precandidatura? No. Don Otón es una persona en esto muy, muy respetuosa. Le puedo decir que un día fui a hablar con él cuando había un grupo de personas impulsándome y con sinceridad me hizo un balance de los pros y contras. Muy aterrizado, ¿verdad? Sin escatimar, decir cosas que tienen que eran los pros y los contras, ¿verdad? Y cuando digo puestos de manera cruda sobre la mesa, digo yo, ¿verdad? Sin adornar. Y eso se lo agradezco porque él es ese tipo de personas que habla así de frente y habla con la verdad. ¿Qué contra le dio? ¿Se acuerda de alguno? ¿Ah? ¿Qué contra le dio a alguno? No, me explicó de toda lo que implica esto, del esfuerzo muy grande que implica, de que a veces me iba a sentir solo, de que esto se necesita, es una situación en que los recursos a veces no aparecen cuando uno los necesita, de que hay ataques que uno tiene que recibir y después de lo difícil que es una campaña política, ¿verdad? ¿Ya se sintió solo? ¿Me he sentido? ¿Sí? No, viera que de momento no, muy bien acompañado. Hay un grupo muy grande de personas que están conmigo y que forman un comando muy, muy grande en todo el país. Yo creo que estábamos haciendo cuentas que entre miembros de mesa, gente que va a trabajar en la organización, en los distritos, en los cantones, con el comando de campaña y demás, hay unas 6,000 personas trabajando activamente en el movimiento. Eso nos llena a nosotros de satisfacción. Por eso es que, como son ideas y como son el esfuerzo de todos, nos llena a nosotros de satisfacción de que podemos hacer una campaña muy austera. Bueno, 9 millones, digo, comparado con la precampaña de Liberación Nacional. Es casi nada. Le voy a decir que es poco dinero cuando usted lo divide entre, póngale que tenemos unos 1,000 donantes. Eso sería algo así como 9,000 colones cada uno, ¿verdad? Y entonces eso es una cifra razonable. No se compromete ningún candidato por ese tipo de donaciones de ese tamaño. Por más sí. Por más se podría comprometer. Una campaña ya que cuesta cientos o miles de millones, pues ya el asunto, eso es, ya ahí uno comienza a dudar si lo que hay es un aporte o lo que hay es una inversión. ¿Ya sufrió ataques? Que fue otra cosa que don Otón le advirtió. Ataques. Ya yo no sé si serán ataques lo que yo he sufrido, don Randall, porque ya yo no veo dónde me han atacado. No puedo decir que he sufrido ataques. No. Hábleme, hay mucha gente trabajando con usted, me hablaba de 6,000 personas, pero ¿me puede comentar de su equipo de estrategia, de su equipo de campaña, los que toman las decisiones sobre su precampaña, quiénes son? Bueno, hay varias gente. Está, por ejemplo, Gerardo Fumero, está Ginette Campos, está Silvia Castro, está don Vicente Núñez, está en Guanacaste tenemos un equipo muy grande donde está desde la señora Flor Elena Fenel, donde está don Almícar Angulo, está... Pero tiene un comité, digamos, sí, no sé, que se reúna una vez por semana. Sí, claro que nos reunimos una vez por semana. ¿Y cuántos son ahí en esa reunión de una vez por semana? Unos 12, los que llegamos, 12 personas son. Esos más o menos son los estrategas. Sí. ¿Quién lo convenció para ser precandidato?
Mire, esto fue un proceso de convencimiento, no fue alguien en exclusiva ni en una sola reunión. Este fue un proceso que se da a lo largo de varias conversaciones y de varios periodos, y entre amigos íbamos conversando, y quién lleva adelante. Primero era, tenemos un programa, unas ideas claras, una visión de país, y quién se compromete en eso. Y en ese sentido comenzaron a converger algunos en que debería de ser yo, pero el PAC tiene diferentes grupos. Tiene germinales, tiene otros que se llaman amaneceres, otros que se llaman esperanzas, y cuando de los diferentes grupos comenzaron a converger de que por qué no presentaba yo el nombre, es una de las cosas que uno comienza primero a decir que no, ¿verdad? Porque esto implica dejar un ministerio, implica meterse en un trabajo que es muy duro, pero pronto me di cuenta de que aquí tiene que haber una responsabilidad social que por 17 años hemos estado nosotros en el PAC construyendo y haciendo, desde que don Otón Solís decidió que debía de fundarse un partido allá en diciembre del 2000, y desde más antes estábamos convencidos, y entonces dado el momento de que uno tiene que poner el nombre y poner el pecho, entonces yo opté por decir que sí. ¿Recuerda quién fue la primera persona que se lo propuso? Sí. Se llama Alexis Alvarado. Alexis Alvarado en San Marcos de Tarrazú, ¿verdad? Y entonces Alexis un día hablando me dijo, después de que yo terminé una reunión y había hecho todo un planteamiento de visión país y demás, en el marco de unas cooperativas pujantes y buenas ahí, me dijo, Welmer, usted debería de proponer su nombre dentro del PAC. Y lo dijo en público, y habían como unas 150 personas. ¿Usted era ministro? Y yo era ministro, ¿verdad? Pero eso no me lo tomé, vi que aplaudieron y demás, pero no me lo tomé tan en serio en ese momento. Luego, conforme fui presentando el cúmulo de ideas, la otra la última persona que me autorizó fue mi esposa. Que le dio permiso. Que me dio permiso. Se mantenía ahí prudente. Sí, mi esposa no le ha gustado la política y cree que el tema político, creía que el tema político no era algo en lo cual deberíamos estar, pero después de conversar esto, un día me dio un empujón al final y me dijo, estás queriendo evadir una responsabilidad que tenés de frente al pueblo. Mi esposa y yo no tenemos hijos, tenemos 26 años de casados, ¿no? Dios no nos dio hijos, y entonces me hizo ver de alguna manera de que las personas que tienen hijos están haciendo mucho por la sociedad, están en la lucha por sostener lo que es la sociedad, y que nosotros deberíamos de también hacer el aporte, y que en ese sentido podía ir adelante. Y si a ella no era muy amante de la política, me daba ese visto bueno, entonces para mí eso fue muy, muy significativo. ¿Y es cierto que lo estaba evadiendo? ¿Evadiendo? Sí, porque ella le dijo, es que estás evadiendo una responsabilidad, le estaba evadiendo. Sí, claro, porque hay que saber que yo me presento la renuncia el último día que tenía opción como un ministro para retirarse, que daba la Constitución, que era el 1 de febrero. El 1 de febrero. Discúlpeme, aquí esto también es parte de su vida personal, así que usted decide o no si me responde. Pero ¿cómo ha hecho para mantenerse del 1 de febrero a hoy? ¿Cómo ha hecho? ¿Usted, con ahorros, con ingresos. También sí tenía buenos ahorros. Sí, no, también. Lleva febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. 4 meses. Pero somos mi esposa y yo, no tenemos muchos gastos. Tenía por ahí unas vacaciones y las apliqué. ¿Las cobró? Sí, unas vacaciones que tenía, entonces he estado de vacaciones un periodo y ahora estoy con permiso.
Pero cuéntame eso de las vacaciones. ¿Tenía vacaciones acumuladas como ministro o en el Banco Central? Como de la Asamblea Legislativa. Yo soy empleado. Sí, como asesor. Sí. En la Asamblea Legislativa. Sí, y del periodo también como ministro había acumulado porque nosotros salimos, Semana Santa y demás, y tenía ahí unos días. ¿Cuánto tenía? Cuéntame. No sé, debería tener como unos 30 días o 40, por ahí, ¿no? Mes y medio, más o menos en días naturales. Por ahí anda. Y ese tiempo recibió salario, entonces, por tratarse de vacaciones, por supuesto. Sí, de la Asamblea. Sí. Yo soy empleado de la Asamblea Legislativa. ¿Y después qué hizo para mantenerse? Ya, yo tengo ahorros. Nosotros hemos generado ahorros durante la vida. Yo he sido profesor universitario, he hecho actividades también propias y demás, entonces tengo ahorros también. Don Wilmer, ¿cuáles son sus logros, sus principales logros para sentarse hoy, un miércoles lluvioso en Matices, a pedirle el voto a los costarricenses? ¿Cuáles son mis logros? Si uno va a hablar de logros, don Randall, eso puede sonar presumir. Yo le puedo hablar de la visión país que tengo. Sí, ahorita hablamos de la visión país que tiene, pero le voy a decir una cosa. Yo entiendo que puede ser petulante hablar de los logros personales, pero le cambio el papel. Usted no me está hablando gratuitamente de los logros, se los estoy preguntando yo. Okay. Y entonces imagínese si fuera un desprecio que al conductor del programa usted le diga que no va a hablar de los logros cuando se los pregunto. No, yo llegué al Ministerio de Economía y voy a hablar del Ministerio de Economía con gran entusiasmo porque el Ministerio de Economía es el ministerio que se encarga de la promoción de las microempresas de este país, que se encarga de la defensa comercial, que se encarga del tema de la defensa del consumidor, que tiene que ver también con temas de Banca para el Desarrollo. El ministro de Economía, me tocó ser el presidente de Banca para el Desarrollo, de la Junta Directiva, y entonces ahí la visión mía siempre ha sido un crecimiento económico balanceado, donde crezca tanto las exportaciones, pero la economía interna también crezca con fuerza. Y yo creo que este país, a través de los modelos que se aplicaron a partir del 85, le dio todo el énfasis a las exportaciones y todo el énfasis al mercado externo y no le había dado énfasis al mercado nacional. Entonces yo llegué ahí a dar un énfasis distinto, a dar un énfasis de crecimiento a través del mercado nacional, a través de las pequeñas empresas, a hacer encadenamientos productivos, a fomentar las pymes, a que Banca para el Desarrollo se operacionalizara y pudiera ir adelante porque estaba rezagada en cuanto a lo que era la operacionalización, estaba creando tal vez mala fama, tenía problemas de ley. Modificamos la ley, modificamos los reglamentos, que tienen que ver hoy en día con la normativa bancaria. Las pymes participan hoy muchísimo más del Estado, que de las compras del Estado, que antes. Las pymes hoy participan mucho más en lo que es la proporción que aportan al PIB. Hemos hecho defensa comercial, le hemos llegado por medio de Banca para el Desarrollo a más o menos 30,000 pequeños productores, hemos bajado las tasas de interés del crédito para los pequeños de manera sensible. Impulsamos la economía social solidaria de manera fuerte. En el norte puedo hablar aquí, ahí me están oyendo los de Bijagua, de Upala, que saben cómo Apavi, que es una empresa de productora de queso, salió adelante gracias al impulso de Banca para el Desarrollo, o Azuapavi, que es otra que está ahora vendiéndole a los comedores escolares, pudo salir adelante con esto. Cooperativas grandes en el sur saben que le han llegado a miles de sus asociados a tasas de interés más bajas con Banca para el Desarrollo. Comenzamos a articular mejor toda la oferta de servicios de apoyo empresarial a través de la institucionalidad del Estado para las pequeñas empresas, los emprendimientos. Comenzó la economía a moverse desde abajo con más fuerza, don Randall. Figúrese que aquí nosotros en compras del Estado, esto estaba demasiado centralizado en comprarle únicamente a las empresas grandes. Ahí este gobierno ha hecho todo un esfuerzo por
hacer de las compras del Estado una herramienta para las pequeñas empresas, etcétera. Logramos muchísimo en el ministerio durante estos 2 años, 8 meses. Don Welmer, pero me parece que ahí usted cae en una contradicción, porque al inicio del programa me dijo, ningún ministro puede atribuirse obras del gobierno. Y además me dijo, bueno, es que esos no son logros, eso es lo que tiene que hacer. Entonces yo le podría responder. No, eso es lo que tenía que hacer. Si eso es lo que tenía que hacer. Claro. Eso no es un logro. No, pero se lo estoy diciendo. Si usted me quiere decir a mí qué hicimos y cuál fue el enfoque, yo se lo digo, pero de eso... No, yo le pregunté los logros. Claro. Usted fue el que puso todo lo que hizo como ministro. Bueno, pero yo le estaba diciendo cuál fue nuestro empeño, pero eso era mi obligación hacerlo. Entonces no son logros. Si usted quiere verlo, que no son logros... Es que me parece que cayó en una contradicción con lo que me dijo al inicio. No, don Randall, en ese sentido, totalmente, esa era mi obligación como ministro hacerlo, y por eso me pagaron. Entonces hablemos por logros que no eran su obligación. ¿Cuántos años tiene usted, don Welmer? No, sí, yo tengo 56 años. Ok, me habló de 2 años como ministro. 2 años, hablemos 8 de los meses. logros en los 54 años anteriores a eso. Míos. Sí, que usted diga, esto me faculta para ser presidente. Bueno, estar en la construcción de un partido político a la par de una gran cantidad de gente que teníamos una visión distinta de la economía, del desarrollo social de este país, mucho más equitativo. Eso es una de las cosas, el estar participando de manera consecutiva en lo que es crear los programas de gobierno del Partido Acción Ciudadana desde que se fundó. El haber sido investigador en diferentes áreas económicas y sociales en este país me facultan para conocer, porque conozco bien la problemática que hay aquí, tanto social como económica. Don Randall, una vida mía de estudio y de investigación y de práctica en las diferentes instituciones en que he participado y en academia, creo que me dan la formación para optar por el gobierno de la República. 2 elementos, podría resumir lo que me acaba de decir, que lo facultan para ser presidente. Uno es ser miembro y fundador del PAC, y el otro es ser académico e investigador. No, don Randall, estoy diciendo que he sido investigador, que he estado haciendo los programas de gobierno, y los programas de gobierno quiere decir conjuntar toda una visión de país, que hay que hacerlo, y lo he hecho y he estado durante mucho tiempo en esto. Y tengo, creo, el conocimiento de la problemática social que hay en este país, de la problemática económica que tiene este país. Tengo una visión muy social y muy progresista de los cambios que tiene que llevar este país para dar más oportunidades a los que hoy, de alguna manera, están siendo excluidos por el modelo de desarrollo que se impuso durante los últimos 30 años. Regálame unos minutos para ir a la pausa comercial. Claro, con gusto. ¿Le gusta el fútbol a usted? Me gusta el fútbol, claro. ¿De qué equipo es? Mire, yo siempre he apoyado un equipo guanacasteco, ¿verdad? Pero Guanacaste ahora tiene a Liberia nada más, pero aquí en la meseta soy herediano. Y tal vez es por facilidad de colores. No, mi padre era herediano. Mi padre era herediano y siempre broche, a mí me gustó. ¿Ah? ¿No anda broches? ¿Broches? ¿Sí? No ando broches. Es que últimamente hay unos rojos amarillos ahí que están... Muy buenos, ¿verdad? ¿Te gustan? Algunos, me iban a regalar uno ayer y me pareció que tenía uno repetido de la campaña 2014. Sí. Pero 2:37, dije mira la pausa porque además están en penales Chile y Portugal. Sí. Y no, ya sacaron los penales. Sí, ganó. Chile clasificó a la final de la Confederaciones. Qué bueno. Bueno, que viva América, pero mañana voy con Alemania. Es que juega Alemania México mañana juega Alemania México. Yo tengo muy buenos amigos chilenos y siempre he sido... No, yo por Chile lo celebro, iba con Chile, pero mañana juega Alemania México. Alemania México. Sí, ahí voy con Alemania. Yo voy con CONCACAF aún. Sí, claro. México. No, porque oiga, se lo siento más cercano. Un montón de votos esta tarde. 2:38, vamos a la pausa, regresamos a Matices. Sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:42 p.m, regresamos a Matices, hoy con don Welmer Ramos, precandidato del Partido Acción Ciudadana. Les recuerdo, están teniendo mucha participación esta tarde en Twitter y en Facebook, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Don Welmer, ¿qué le ha parecido este gobierno?
Me ha parecido un gobierno que ha imprimido una visión de crecimiento diferente, que ha imprimido en la parte ética también un cambio significativo. Es un gobierno que inició con el pie izquierdo, porque inició con una huelga de educadores que ya tenía un mes y que costó solucionarla posteriormente. Tuvimos el fenómeno del Niño encima cuando inició el fenómeno del Niño, que nos afectó todo el litoral pacífico y el litoral atlántico con exceso de lluvias. Eso nos frenó enormemente las exportaciones, el crecimiento. Tuvimos en contra de que Intel decidió abandonar el país en la parte de lo que era la manufactura. Nos dio otro golpe. La economía internacional venía muy deprimida. Latinoamérica disminuía la producción en vez de crecer. Tuvimos nosotros que enfrentar esa primera oleada con unas críticas muy serias, porque era un gobierno con gente nueva, que estábamos poniendo también énfasis distintos, y entonces había muchas críticas de que si teníamos las capacidades o no. Cuando en ese arranque, don Randall, lo de buen gusto era criticar al gobierno. Cuando las cosas cambian y cuando comienzan a dar resultados, la estabilidad en la economía, porque la inflación por primera vez llega a cero en Costa Rica. Por 3 años las tasas de interés comienzan a bajar, la conflictividad social disminuye de manera significativa en el país. Ya dejan de haber tanto huelga, tanto bloqueo y demás. El presidente con otra forma de comunicarse con el pueblo logra todo el gobierno comunicarse con el pueblo de manera directa. Ya el presidente puede ir a Guanacaste el 25 de julio, puede ir a La Juela el 11 de abril, a Cartago el 14 de septiembre a recibir la antorcha, o el 15 de septiembre sin barriles, con sogas y policías, ni nada de eso, sino un presidente que se toma fotos con la gente, que se acerca, y los ministros igual. El país comienza a cambiar también la perspectiva y comienza a crecer con más fuerza. Comenzamos a desentrabar la obra pública, comienza a crecer más la producción en los diferentes sectores. Estamos rompiendo récord en atracción de inversión extranjera, estamos nosotros rompiendo récord en atracción de turismo. De líneas aéreas venía una cuando iniciamos este gobierno de Europa, hoy están viniendo 6. Si nosotros vemos lo que le decía antes, las pequeñas empresas participando de las ventas, de las compras del Estado, haciéndolo ahora muchísimo más y con más florecimiento desde abajo, la pobreza comienza a ceder y reducimos la pobreza de manera significativa. ¿Por medio de qué? De generar más empleo, de generar más pymes, etcétera. Y entonces este gobierno a mí me parece que ha sido un cambio, un punto de inflexión en un modelo que era muy dado a solo atraer inversión extranjera para generar empleo. Este gobierno le imprime otro carisma, otro matiz, perdón, porque estamos en matices. Y entonces está bien escogido el nombre. Sí, le imprime otro matiz, y entonces en ese sentido me parece que es un gobierno de cambio, un gobierno que se va a recordar por hacer las cosas de manera distinta y de imponer un equipo de gobierno totalmente distinto a los que existían, porque aquí en este país se había dicho que solamente podían gobernar gente con experiencia, y la gente con experiencia eran los reciclados de siempre. ¿Y cuál le parece que ha sido el mayor error de este gobierno? El mayor error de este gobierno. ¿Sí? ¿En qué lo vamos a ver? Tiene algunas cosas. A veces el tema de los mandos medios, que no los cambiamos en la magnitud que tuvimos que tal vez haberlos cambiado, y eso nos ha implicado en la toma de decisiones y en el accionar algún lastre, y algunos
pequeños titubeos a veces en decisiones de la parte ética que ha tenido tal vez el gobierno. Si usted es presidente, ¿arrasará con los mandos medios para poner a los suyos? Mire, no es arrasar y no es el problema ahí. El problema es que hay muchos mandos medios que están ahí por el amiguismo político y no están ahí por sus capacidades y demás, y entonces entraban algunos. Hay que hacer un mecanismo de evaluación mucho más rigurosos. Para el que no da la talla también hay que moverlo, hay que moverlos y hay que quitarlos, pero lo que necesitamos es también en ciertos mandos medios poner gente nueva, gente sana, pero el país la tiene, y la tiene en cantidades grandes. Es curioso, cuando le pregunté qué le había parecido a este gobierno, usted me dijo que imprimió el tema de la ética, pero ahora que le pregunté el mayor error, me dijo, bueno, han estado, no recuerdo la palabra exacta que usó, pero digamos, entendí como que a veces habían estado un poco dubitativos en temas éticos para tomar decisiones rápidas. Sí, ¿Es contradictorio? Yo creo, no es contradictorio. Porque le imprimió ética, pero dura un montón. Pero hay temas de magnitud. Don Randall, quiero decirle una cosa. Donde hay seres humanos, generalmente hay errores. Y entonces yo quiero decirle que este gobierno se han cometido algunos errores, pero no de la magnitud y la cuantía que se cometían en gobiernos anteriores. Nosotros, si algo podemos decir, es que aquí han habido errores mucho menores y menos en cantidad que los que existían antes. Y usted puede ver a nivel de los jerarcas mucho más transparencia también. Entonces ha sido menos malo que los otros, este gobierno. No, si usted lo quiere poner así, yo le digo, yo le puedo decir que este gobierno ha sido un gobierno mucho más transparente. Y ahí están los índices de transparencia que miden diferentes organismos, y lo que dice la sociedad y demás, han mejorado mucho los índices de transparencia. ¿Qué le pareció el tema de los sobrepagos de los viceministros, don Welmer? Sí, yo creo que voy a ponérselo desde esta perspectiva. Puede haber un error administrativo en el primer caso. En el de Carmen Muñoz, julio de 2015. Sí, pero una vez que eso se dijo, aquí hay un error que no se podía pagar más. Todos los demás que estábamos en la administración pública sabíamos que eso no era aceptable. Y ya todos los demás que se descubren tiempo después no son justificables. Error del gobierno. Error del gobierno. Grave error del gobierno. Yo digo que es un error, la magnitud la determinará el pueblo de Costa Rica, pero es un error que los que aparecen más es porque sabiéndolo se quedaron callados. Y eso es un daño que se le hace a la sociedad porque se pierde credibilidad. Aquí no es el gobierno, sino aquí es la sociedad que tiene que tener, porque tiene que tener confianza, porque la confianza es fundamental para que haya inversión en un país, para que la gente también tenga mucho más confianza también de llevar a cabo decisiones y tenga más vamos a ver, tenga más impulso a hacer cosas. Las economías, cuando se perciben, el grado de corrupción de una economía determina el grado de inversión que tiene adentro. Entiendo que el pueblo determine la intensidad, la magnitud del error, pero me gustaría conocer su opinión. ¿Para usted es un error grave o no, lo de los viceministros? No, cualquier error en el plano ético es un error grave. Ok, en julio de 2015, que es cuando se da el caso de Carmen Muñoz, el siguiente que estalla es el de la ex viceministra de Vivienda, que es en diciembre de 2016. En todo ese lapso, desde el caso de doña Carmen hasta el caso de la ex viceministra Trejos, usted es ministro. ¿Usted hizo una revisión en su ministerio de esos pluses a usted y a sus viceministros? No teníamos problema por esos pluses porque todos teníamos grados académicos suficientes, yo los conozco perfectamente. Y entonces nosotros no teníamos ese tipo de problema. ¿Qué opina de los otros ministros que no hicieron eso que usted hizo?
de los otros ministros. ¿Sí? Sí, bueno, pero creo que los ministros no tienen por qué revisar esas cosas, sino los viceministros que están ahí saben de la situación y lo que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa de inmediato que apareció el primero. Pero debió de venir alguna directriz de Casa Presidencial para revisar esto. Yo no sé, lo que le voy a decir, voy a decirle, don Randall, desde esta perspectiva. Si un viceministro es un puesto de muy alta jerarquía, o no es así. Un viceministro es un puesto de muy alta jerarquía. Un viceministro es para que ayude al ministro, no para que el ministro ande fiscalizando al viceministro. Cuando sale el primer caso, el ministro, en vez de tener que ir a revisar a un viceministro lo que tenía que hacer, los viceministros lo que tenían que decir era, mire, tenemos nosotros este mismo problema y tiene que salir ya y arreglarse ya, y eso me hubiera parecido a mí una cosa transparente, bien y demás. Entiendo, pero le ruego que me conteste esto. Para usted debió de haber existido una directriz de Casa Presidencial que no existió, porque aquí me lo comentó Marvin Carvajal. Tuvo que haber existido una directriz de Casa Presidencial para revisar esos cruces, para que no se hiciera el escándalo que se hizo al final. No, porque uno tiene que saber, vamos a ver, eso es echarle la culpa al de más de arriba, cuando los que estamos abajo estamos ayudando. Tenemos que ayudarle al presidente y no ser carga para el presidente. Tenemos que ayudarle al que está más arriba y no ser carga para él. Si ya el que está arriba tiene que andar revisando el pago y viendo si se le pagó a la última 5 o no, eso no. Los que estamos de ministros y viceministros y demás tenemos la responsabilidad de informar cualquier situación de estas y comportarnos con ética. Sigamos hablando de ética. Usted en una carta hoy, hecha pública hoy, usted se compromete con el partido a que el código de ética del PAC va a ser el código de ética de su poder ejecutivo. Sí, señor. Correcto? Okay. ¿Qué le parece que este gobierno no lo haya hecho? Porque se lo exigieron muchas veces, pero no lo hizo. Mire, ahí hay un problema, don Randall. A mí me parece que cuando ya se forma gobierno, entonces ahí hay beligerancia y el partido no puede exigirle ya nada al gobierno porque ya tiene que haber una independencia. Tampoco el presidente puede meterse en asuntos partidarios. Ajá, pero ese es el argumento del presidente, por cierto. Sí, ese es el argumento de él, pero a mí me parece no había por qué disminuirlo en absoluto. ¿Y cómo va a hacer usted para garantizarlo y que no haya beligerancia? No, perfectamente. Uno no tiene que decir este código de ética del PAC es el que vamos a cumplir nosotros, sino que se pone Casa Presidencial y demás, el membrete, y se pone el código para abajo. O sea, vamos a ver, usted lo que va a hacer es agarrar el código de ética del PAC, lo copia, copy-paste, sí, le pone el membrete de presidencia y ese es el código de ética. Ese es el código de ética. ¿Y por qué no? Se lo hubiera recomendado al presidente Solís, si era así de fácil cuando no quiso llevarse el código de ética. Mire, eso nunca fue motivo de discusión ni demás, sino que el primer día nos pusieron el código de ética al frente, lo leí, me pareció que los principios que ahí estaban eran totalmente justificables. Pero era diferente al del PAC. Sí, yo no, en ese momento uno no tiene, puede ser diferente al del PAC, pero yo lo cumplo, el del PAC, el que yo he cumplido es el del PAC, ¿verdad? Porque no tenía, don Randall, yo no he tenido ningún problema en cumplir el código de ética del Partido de Acción Ciudadana. Ok, ¿el presidente debió de haber cumplido el código de ética de Acción Ciudadana siendo el partido que lo llevó al poder? Yo creo que sí. Debería haberlo hecho. Sí. Es un error del presidente. ¿Es un error del presidente o de quien lo asesoró en ese sentido? El PAC está condenado, miembros del PAC y el partido están condenados. ¿Cuán duro es ese lastre en el partido? Sí, es una de las cosas dolorosas de un partido, ¿verdad? Hay decisiones que toman algunos miembros del partido y esta es una decisión dolorosa. Un tribunal de lo cual consideró que algunas de las formas como el partido justificó algunos gastos no estaban bien. Debo decirles, sí, que es gastos que generó el partido, no es que alguien se apropió de dinero de manera personal, y entonces esto es lamentable, ¿verdad? Es una de las cosas que el partido debe cuidar, cómo va a justificar los gastos a posteriori. Ahora bien, don Welmer, déjeme, son las 2:57, porque tengo que calcular muy bien el tiempo a la parte a la que
a la que vamos a la pausa. Sí, claro. ¿Está bien? Sí. Y regresamos, son las 2:57. Esta es la pausa donde don Welmer escoge la canción que ya la escogió en el primer corte. 2:58, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Con 1 minuto de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy don Welmer Ramos está con nosotros, el precandidato del partido de Acción Ciudadana. Don Welmer, vamos a ver, esta es una parte en la que yo quiero explorar un poco en los temas que le voy a proponer, cuál es su pensamiento si fuera presidente de la República. Así es que tenemos unos 19 minutos, más o menos, para tocar 14 temas que yo les quiero proponer y que me cuente qué piensa usted hacer si es presidente de la República. Y el primero, como 1 por minuto. Casi, es para irlo entrenando para el debate del lunes. Uno es que me encantaría que me contara qué haría con el dólar. ¿Lo dejaría bajo el sistema de cambio que tenemos hoy o una flotación libre completamente? No, seguiríamos con el sistema que tenemos hoy. Creo que es un precio fundamental en esta economía, es de lo principal que tenemos. Como indicador. Tenemos una economía muy abierta que el dólar es el que hace la transición entre esa economía internacional y la nuestra. Yo seguiría con el mismo esquema, sí haciendo unos pequeños cambios en la participación de los grandes conglomerados financieros para que solo puedan participar con una sola ventanilla. Ok. Marihuana recreativa. No, marihuana recreativa no. Con fines medicinales, todo lo que quieran ponerse, inventarse, la ciencia y demás, para curar, porque creo que tiene grandes beneficios curativos, pero recreativa no. Ok, déjeme matizarle esa respuesta para tener claras las dos. Marihuana medicinal, sí, de acuerdo. Sí. Lo que sea medicinal. Eso es porque los laboratorios procesan y sacan las sustancias necesarias para quitar dolores. Sí, nadie va a agarrar un puro a decir, estoy enfermo, voy a fumar. Eso es recreativa y eso ya es con otros fines. Ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Qué haría con la DIS? La DIS es necesaria una agencia de inteligencia, porque el país necesita saber cuáles son los grandes riesgos a que se enfrenta y cuáles son esas amenazas que tiene, es necesario, pero una DIS que no tenga nada que ver con violar la ley interna en fiscalizar o andar espiando políticamente a alguien. La DIS tiene que ser una agencia de inteligencia en el buen sentido. Este gobierno, nosotros lo que dijimos era en el sentido, en el pasado, de que la DIS tenía que cumplir esa función de inteligencia, pero habría que cambiarle de nombre porque la DIS ya el nombre está como manchado, ¿me explico? ¿Incluyendo esta? No, esta no. Esta creo que ha sido muy honesta en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de reforma a la DIS de don Mariano Figueres? En su mayoría sí. ¿En qué no? En rendir cuentas de cómo estamos haciendo las cosas yo le pondría un poquito más de énfasis. Pero la propuesta está ahí y cuando va a la Asamblea Legislativa es para mejorarla. El CONAVI. El CONAVI, mire, hay que hacer aquí un instituto de obra pública, mucho más ágil que el CONAVI, pero también debemos de aprovechar las capacidades que tiene el Estado. El ICE sabe cómo hacer expropiaciones rápido y el ICE sabe cómo hacer carteles sin que se los apelen porque los hace con la solidez necesaria. Creo que el ICE tiene que ayudarnos muchísimo más con esas capacidades para nosotros desentrabar ese país en obra pública. ¿Pondría al ICE a hacer obra pública? También lo pondría, sí. Sí, completamente, libremente. Porque le pregunto esto porque Carlos Alvarado no tiene. Tuvo que matizar su posición en las últimas horas. No, sí, claro. Porque él dijo que no, estaba de acuerdo. Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo. Okay. El ICE puede facilitarnos a nosotros hacer escuelas, colegios, toda la infraestructura pública puede ayudarnos. El ICE tiene esas capacidades, lo he visto haciendo. Y yo fui quizá el único candidato
que propuso que el ICE hiciera obra pública. No estoy diciendo que va a hacer toda la obra pública. Sí, porque le van a brincar todas las empresas No, todas no, pero sí aquí teníamos al MOP haciendo obra pública y todavía hace poquitos de obra pública el MOP y nadie brinca. Aquí lo que hay que hacer es... Desde que se hizo el CONAVI no. Sí. El MOP, desde que se hizo el CONAVI no hace obra pública. Todavía hace ciertos bacheos y hace ciertas cosas. Claro, pero ahorita. Sí. ¿Ah? Obrita pública. Sí, pero el ICE puede participar aquí facilitando las cosas que son urgentes de hacer y que por medio de una licitación vamos a tardar nosotros una gran cantidad de tiempo. El ICE puede acometer esa obra. En el tema de las compras públicas, se ha utilizado una excepción, creo que es del artículo 2, creo que es la excepción del artículo 2, y este gobierno ha llevado a un 52% de que se contraten en sus instituciones, y eso tiene muy molesto a la empresa privada. Es decir, por ejemplo, van a hacer brazaletes electrónicos, entonces Justicia contrata a Raxa, entonces van a hacer un cuarto de servidores, entonces, este es un ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones contrata a la empresa Servicios Públicos de Heredia, que nunca ha hecho un cuarto de servidores. Y eso ha llegado a que el 52% de esas adquisiciones sean entre empresas del Estado. ¿Qué le parece eso? Mire, en el tanto el Estado no esté pagando de más y eso esté reflejando eficiencia, yo no tengo ningún problema al respecto. Lo que sí haría yo en un gobierno del PAC es total transparencia en la compra pública, que el ciudadano se dé cuenta cuánto cuesta los lápices que está comprando el MEP, a quién se los compra, cuánto cuesta cada uno, etcétera, y que lo podamos ver de manera electrónica o que lo podamos ver en el celular. Todas las proveedurías tendrían que tener abierto esto. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si está pagando de más, la calidad de las obras, en qué tiempo se ejecutan. Ese tipo de cosas tenemos nosotros que fiscalizarlas, y después a quien se lo compre, eso es lo de menos, al que se la ofrezca más barata y con mejor calidad. Claro, pero es que actualmente se está haciendo por contratación administrativa. De hecho, por contratación directa, disculpen, Wilmer, lo que están brincando los empresarios, es decir, déjenos participar por los brazaletes electrónicos. Déjenos participar con la empresa de servicios públicos de Heredia, claro, que no sé cuándo empezó a hacer brazaletes en su historia, pero bueno, que los hizo. Entonces déjenos participar con ellos, también a la empresa privada. Yo estoy de acuerdo, aquí tiene que haber eficiencia. ¿Qué haría con las pensiones? El tema de las pensiones ahorita es un tema que nos ocupa muchísimo. Las pensiones tienen una participación tripartita, Estado, empresa y trabajadores. Pero también entre los trabajadores yo haría un sistema de cotización que fuera porcentualmente incrementándose conforme los salarios suben. Qué sé yo, salarios de 700,000 para abajo aportan una determinada cantidad. Salarios de lo que esos salarios lleven de ahí a 1.200.000 aportarán un porcentaje un poquito mayor. Así los salarios de 4 millones en adelante tienen que aportar algo más para hacer el sistema mucho más progresivo, mucho más justo, mucho más solidario. Ya vamos a ver, ¿ha profundizado en este tema? Es una idea general. No, estoy haciendo la propuesta ahorita. Eso tiene que ser un actuario. No es fácil hacer estas cifras. Pero ahí hay una forma en que tenemos nosotros que hacer. Cuando ponemos todo el mundo a tasar la misma cosa, estamos a veces haciendo injusticia. Los sistemas tienen que tener progresividad para tener justicia y tener equidad. Estuve de acuerdo en el aumento del 1%, vamos a ver, es un 35,2%, pero es un punto porcentual el aumento en el aporte obrero. No. Don Wilmer, ahora que he dicho que usted me contaba que era tripartito el aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte, cuando inició en los 40 era 2.5, ¿verdad? Sí. El aporte de cada uno de los sectores, que se ha ido incrementando porque en ese momento los patronos, y disculpen mi mala memoria, pero creo que los patronos aportan el 5.08, si no me falla la memoria, el sector obrero es el 3,83 con el aumento, porque era el 2,83, y el Estado, si no me falla, es el 0,48 de aporte. Bajo ese esquema, ¿cómo haría usted
¿Lo llevaría a todos por igual? ¿Subiría alguno de esos? No, yo le estoy diciendo que en la parte obrera lo podemos hacer de manera porcentual y hay que hacer cálculos. El otro asunto es, entre más crezca una economía, también es mucho más la cantidad de gente que va a ir a aportar y también mejores van a ser los salarios. Por eso nuestra apuesta, don Randall, es crecimiento a tasas superiores a la que hemos hecho ahora, que esta economía debe crecer a tasas del 6% por lo menos. Esa es una de sus principales ideas. Claro, usted la repite y lo repite. Claro, porque Costa Rica no puede quedarse al ritmo que llevamos. Este ritmo que tenemos es algo así como un nadadito perro. A la que no le variaría es a los patronos. No, patrono me parece que está altita ahorita, pero en términos del Estado no podemos porque tenemos un déficit fiscal muy grande. El que tiene que pagar más son los trabajadores. Sí, pero podemos hacerlo de manera porcentual, podemos hacerlo mejorando la economía como un tal, y entonces es por más cantidad de gente que se afilie y por mejores salarios donde podemos nosotros mejorar. Un día estuvo aquí Mario de Bandas, sí, directivo de la Caja, y don Mario hizo un planteamiento, yo no lo había escuchado, pero por ejemplo, este es el régimen de invalidez, vejez y muerte. En el de salud anda muy parecido el aporte, los patronos aportan más, los obreros menos y el Estado menos. Y entonces don Mario de Bandas, que creo que anda por el 6% el aporte patronal en el de salud, estaba proponiendo que parte de ese aporte, digamos el 2%, el 2% del aporte patronal a la salud se trasladara al de IBM. Porque si usted traslada el de gobierno, si usted sube cualquiera de estos, el de gobierno aquí o el de gobierno aquí, está enganchado con los otros sistemas de pensiones y sonamos subiéndole a todos más, ¿verdad? Claro. ¿Qué le parece esa idea de agarrar parte del aporte al régimen de salud para pasarlo al de invalidez, vejez y muerte? Vean, aquí uno no debería hacer populismo. Si usted quita de allá, entonces le está quitando a los sistemas de salud, y cuando usted, por decirle, viste un santo con el vestido de otro, pues el otro queda chingo. Entonces ahí no podemos nosotros hacer esos movimientos así tan fáciles y decir que ahí podemos solucionar el asunto. También hay una cosa, don Randall, es el rendimiento de estos activos. Nosotros necesitamos mejorar los rendimientos de los activos. Yo estoy porque mucha de la obra pública que se haga en Costa Rica sean financiados con estos aportes. Ahí podríamos mejorar el rendimiento y podríamos nosotros también mejorar las finanzas del régimen de pensiones. Gracias a Alejandra Madrigal, que me recuerda, nuestra colega, 508 patronos, efectivamente 384 trabajadores, 058 Estado, que ya se le pasó al 124, pero que no ha pagado el Estado ese aporte. Voy a complacer a Gustavo Araya, el expresidente de la Cámara de Hoteles, sí, que todos los días me dice, turismo. Sí, no lo tenía en la lista, Gustavo, pero no importa, turismo, su propuesta sobre turismo. Mire, el tema de turismo, primero decir que una de las grandes cosas que se ha logrado es que el crecimiento fuerte del turismo en Costa Rica por las campañas muy enfocadas, gracias a Keylor Navas en Europa, que está trayendo y que nos está haciendo cosas muy buenas. Estamos ya en 3 millones de turistas anuales, pero en términos de turismo tenemos que hacer mucho más cadenas de valor para que el turismo rural comunitario y el turismo pequeño también se pueda beneficiar de todo este incremento en el número de turistas. Para esto tenemos nosotros que articular mejor esa oferta, y articularla mejor significa articularla por medio de cadenas de valor. Cadenas de valor significa conocer a todos los turistas de una zona y entonces que ellos puedan recibir grandes cantidades de turistas repartiéndoselos entre todas la oferta que hay ahí de hoteles pequeñitos y haciendo de manera conjunta el esfuerzo para recibir. Esta articulación hay que hacerla por parte del Estado. En esto está metido Banca para el Desarrollo, debo decirle, está trabajando también el Ministerio de Economía fuertemente y con la coordinación también del ICT. Dice Gustavo Araya justamente, y Banca para el Desarrollo para Turismo, ¿por qué no la apoyó entonces, don Welmer? No, claro que sí, está trabajando en ese sentido. Banca para el Desarrollo financia cualquier proyecto turístico. Creo que lo que él está diciendo era meter un artículo. Dice que es que no ha salido ni un solo colón de Banca para el Desarrollo al sector turístico. Sí, claro que sí. Hay algunos pequeños hoteles que han sido financiados y demás. Matrimonio homosexual. Matrimonio, sí.
Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. No. No. En unión civil. La igualdad con las leyes estoy de acuerdo, pero matrimonio no. Por eso, no, matrimonio no como figura, pero está de acuerdo con la unión civil. Todos los demás derechos que tengan, estoy de acuerdo. Que impliquen igualdad entre todos, estoy de acuerdo. Esa es una diferencia fundamental entre los dos precandidatos del PAC. Sí, sí. ¿Verdad? Don Carlos apoya el matrimonio homosexual, usted el matrimonio no. Yo el matrimonio no. Vamos a ver, si les da los mismos derechos bajo los mismos derechos civiles, sí, eso les daría también la posibilidad a las parejas homosexuales de adoptar niños. ¿Qué le parece? No, yo no estoy de acuerdo en ese. Yo creo que adoptar niños tiene que ser un hogar compuesto de hombre y mujer, y eso es mi posición. ¿Por qué, don Wilmer? Pues, posición del hogar tradicional, de la visión de uno basa sus decisiones en valores, en tradiciones, en creencias, y entonces yo en eso creo que el matrimonio, cuando se trata de matrimonio, es hombre y mujer, y viene de matriz, que viene de procrear, y por lo tanto tiene que ser en ese ámbito que se generen y que los niños deben de ser creados. Su inspiración para decirme lo que me acaba de decir es religiosa. Todos tenemos, vamos a ver, todos tenemos principios, valores, creencias, etcétera, y vienen de todos los diferentes estamentos con que uno se relaciona, y entonces tiene, claro, seguro alguna connotación desde ese ámbito. ¿Usted es muy religioso? Yo soy religioso, yo creo en Dios. Sí, y creo firmemente en Dios, y creo que como un Dios todopoderoso, que está en toda parte y lugar, que todo lo sabe, que todo lo puede. ¿Profesa alguna religión en particular? No, yo religiones no. ¿Usted no es católico? Yo no soy católico. ¿Evangélico? Tampoco como religión, sí, ¿verdad? Como practicante, porque las religiones implican un cúmulo de tradiciones y de cosas que enmarcan a las personas en una, vamos a ver, que marcan a las personas en cosas que los empaquetan y los separan del resto de la sociedad. Yo creo en Dios, pero me relaciono para relacionarme con todos por igual, y claro que tengo fuertes creencias de Dios. ¿No le parece contradictorio que use la frase todos los derechos para los homosexuales excepto? Pero ya le expliqué por qué, don Randall. No, por supuesto, me explicó por qué. Lo que quiero saber es si a usted no le parece contradictorio. No me parece. En un gobierno suyo, ¿cuál sería su posición sobre Venezuela? Déjeme aclarar una cosa, porque hoy me criticaron un montón que no pregunté de ningún otro país. Es que el resto de países de América Latina, los problemas que están viviendo son problemas de política interna. En el caso de Venezuela es el pueblo venezolano el que ha pedido la injerencia internacional, incluyendo el de Costa Rica. Una vez mi aclaración, en su gobierno, ¿cómo actuaría con Venezuela? Cualquier solución tiene que pasar a la costarricense, pasa por el diálogo, pasa por por una solución pacífica, como ha sido la posición de Costa Rica. Sí creo que los países deben de presionar de alguna manera y convocar y llamar a los gobiernos cuando están cometiendo excesos a que se sienten en la mesa a dialogar, pero dialogar de manera transparente, seria con la sociedad. ¿Qué piensa, en qué se diferencia usted y Carlos Alvarado? ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, don Carlos es mucho más conservador, yo soy muy progresista. Mis ideas, por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico, es un Estado que participe ayudando a la empresa y demás. Don Carlos lo he visto que está muy dado al modelo más tradicional. En cuanto al tema del ICE, lo he visto que primero estaba en contra de que el ICE construyera, después cambió. En el tema de la forma, vamos a ver, el tema de experiencia en temas de sociales y económicos, quizá ahí yo he estado investigando, haciendo más cosas, ahí tenemos diferencias importantes.
tenemos diferencias en enfoque. Primero, este es un movimiento que se basa en ideas claras, ¿verdad? Usted le pregunta a Carlos algunas cosas y entonces se le va y le dice que va a convocar a un diálogo para solucionar algunas de las cosas. El tema también, Carlos ha expresado en el pasado que estaba muy de acuerdo con temas de aborto y después cambió y ya ahora parece que no. Yo estoy en contra de ese tema también. El tema del matrimonio del mismo sexo es un tema que nos diferencia bastante, básicamente, ¿vale? ¿Cuál es su mayor defecto, don Welmer? Mi mayor defecto, mire, ese sí que está bueno. Vamos a ver, uno de mis mayores defectos es el compromiso, y a veces comprometo mi vida privada por hacer cosas de índole público, y eso a veces también arrastra el tiempo. ¿Exceso de compromiso? Exceso de compromiso, no le voy a decir como exceso, que a veces pienso más en las obligaciones que en mí mismo, y entonces tiendo a restringirme yo de algunas opciones que debería hacer como persona. Hombre, pero eso es una... Sí, pero eso es algo bueno disfrazado de defecto en matices, digamos. No es algo bueno. Por ejemplo, cuando usted, vamos a ver, cuando uno sacrifica el trotar en la mañana y el ir a participar con mi esposa del ejercicio por participar en un programa, pero no ahora se entiende, no, en la vida fuera de estar optando para una precandidatura. Entonces, eso ya sí se convierte. ¿Usted ha descuidado de la familia por temas políticos o de trabajo? No, descuidar de la familia no, pero sí a veces privar de participar en una reunión familiar, sí. No, bueno, me quedan unos minutos. Me quedan 2 minutos además de la canción. Oh, buenísimo, porque es que necesito 2 minutos para esto. ¿Qué piensa Antonio Álvarez de Santi? Antonio Álvarez de Santi representa el continuismo del modelo tradicional de Costa Rica, concentrador de la riqueza, el aperturismo extremo. Significa que Costa Rica seguiría abriéndose a Alianza Pacífico, arrasaríamos con toda la agricultura y el empleo que genera el agro. Antonio Álvarez de Santi convoca en su gobierno a una buena cantidad de neoliberales de derecha muy, muy peligrosos para este país. Rodolfo Pisa. Rodolfo Pisa viene de los libertarios, entonces lo que he dicho de don Antonio, pues, es parte que se le aplica a don Rodolfo. Rodolfo Hernández. Don Rodolfo Hernández, bueno, todavía está de candidato. Se está haciendo, vamos a ver, voy a decir eso con todo respeto, pero se está burlando de la renuncia y vuelta y renuncia al doctor Hernández. No, sí, don Rodolfo está de candidato, creo que don Rodolfo, yo no sé de su pensamiento, ¿qué puedo decir? No sé. No, la Unidad Social, ¿qué le parece? La Unidad Social Cristiana también es un partido de derecha tradicional, y él es parte de esa Unidad Social Cristiana con otro nombre. Juan Diego Castro. Don Juan Diego Castro es una de las personas que tiene, vamos a ver, ¿cómo diría yo, don Juan Diego? Tiene un populismo legal o jurídico muy importante, que cree que todo se arregla con leyes, ¿verdad? Y que busca soluciones muy, muy fáciles, y el mundo es mucho más complicado. Cuando uno cree que todo es aplicar una ley y endurecer aquí una ley, aquí allá otra, eso se llama populismo jurídico o legal. ¿Otto Guevara? Don Otto Guevara es derecha. ¿Y la derecha mala? De la derecha, sí, de la derecha extrema de acá. Ya está, esa derecha está junto con Liberación y la Unidad en el mismo... ¿A usted la derecha le parece mala? Sí, porque tiene un modelo que es concentrador del ingreso, una economía darwinista en el sentido de que únicamente prevalece el que tiene más fuerza, y entonces eso significa que los más pequeños ven cómo les imponen condiciones que son degradantes, ¿verdad? Los agricultores ven cómo ese mercado que ellos han creado, por ejemplo, les paga precios de ruina, y entonces concentra la riqueza, genera desempleo, genera pobreza, y eso es lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos 30 años. ¿En esa dicotomía la izquierda le parece buena? No.
El mundo es armonía promedio de los extremos, ¿verdad? Usted sabe, esto es una frase de Facundo Cabral, porque hay que tener mucho cuidado, ni una cosa ni la otra, sino que los promedios en estos temas económicos son mucho mejores. La eficiencia tiene que estar, la empresa privada es la generadora de riqueza, el Estado complementa los mercados que no funcionan bien, esa es la filosofía. Natalia Díaz. Natalia Díaz, sí, una gran mujer, pero tiene una filosofía de derecha. Edgardo Araya. Edgardo Araya es de izquierda. El modelo nuestro es un modelo de libre empresa, es un modelo en que el Estado tiene que ser eficiente, que tiene que ser un Estado que rinda cuentas y demás. El Estado no es el fin en sí mismo. Edgardo Araya está mucho más a la izquierda. El Estado debe ser mucho más total y la empresa privada mucho más pequeño. A eso no lo compartimos nosotros. Me parecieron curiosas dos respuestas últimas. El pregunta de doña Natalia, de derecha; don Edgardo, de izquierda. Devuelve, gracias por venir. No, pero lo expliqué por qué. No, por supuesto, gracias por venir hoy. Sí, ¿y nos van a poner la canción? Por supuesto, no, canción. Pero vamos a ir. Pero tenemos que decirle a los costarricenses que vayan, por favor, el 9 de julio a votar. Pero no se preocupe, porque tiene el chance el lunes en el debate. No, claro. Acuérdese que pero puede invitarlos a votar, yo no tengo ningún problema. Claro. El lunes estará en el debate, y déjeme decirle, ayer se lo dije a Carlos Alvarado también, si ganan, el que gane, estará el lunes 10 invitado a Matices. Muchísimas gracias. En una entrevista diferente. Ojalá que haya un ganador el lunes 10, por favor, apuntémoslo. 2 de la tarde. En el de Liberación Nacional nos confirmaron los 2 en la mañana que venían. Ya le estoy confirmando de que estamos aquí el lunes 10. Entonces, de verdad, costarricenses, si quieren votar por ideas claras, si quieren votar por más Costa Rica, esto es más empleo, más equidad, más empresariedad, les invito a que el 9 de julio vayan y nos den el voto. Muchas gracias. Voy a interrumpir el discurso de cierre nada más para una cosa. ¿Por qué esta canción? Es Vive de Napoleón. ¿Por qué esta canción? Esta canción a mí me inspira mucho porque habla de cómo tiene que ser la forma en que nosotros vivamos de manera humilde, de manera pensando en que solo se vive una vez y que los demás son importantes en esto, que este mundo es mucho más de acumular y es mucho más de compartir. Bueno, muchas gracias a usted, gracias a nuestros oyentes que por cierto nos hicieron tendencia en Costa Rica desde las 2:50 en redes sociales, así es que feliz tarde a todos. A las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para... Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.